Aplasta AMLO las mentiras del gasolinazo. El rescate de Pemex ha sido uno de los logros del gobierno del presidente López Obrador. El gobierno de la transformación puso como uno de sus principales objetivos devolverle a este país la soberanía energética. Pero en medio de todos los avances que el presidente ha hecho para poder restaurar nuevamente esta gran empresa de nuestro país, es la oposición política quien desde hace unos días lanzó una tremenda campaña sucia en contra del gobierno del presidente, asegurando que iba a reventar el precio de la gasolina en nuestro país. Fue entonces que el presidente tuvo que salir a parar en seco toda esta campaña en su contra, en contra de su gobierno, y exhibir de manera pública cómo se las está gastando la oposición política en contubernio con todos los medios chayoteros. Y tener mucho cuidado con la manipulación. Estaba yo viendo ayer en las redes. Empieza el año, la gasolina, 28 pesos el litro. No saben, en nado sincronizado, ¿cuánto repitieron eso? Yo les invito que hagan una revisión de todas las gasolinerías o gasolineras de Tabasco o de su estado. ¿Dónde está 28 pesos el litro? Nada. Era empezar el año mintiendo, todo orquestado. A lo mejor es el señor Quintero y otros que están reclutando para ese propósito, porque tienen en las redes gente contratada. Estos publicistas son los que le dicen a sus clientes en esta campaña sobre el presidente. En medio de toda esta campaña de desinformación, Lili Téllez se ha colocado como una de las incendiarias más rabiosas de la oposición. Y es por eso que una y otra vez se la pasa denostando al gobierno del presidente, precisamente criticando el tema de la alza de los servicios en nuestro país. Pero esta misma narrativa o este discurso ya lo habíamos escuchado antes. ¿Recuerda usted cuando decían que nos íbamos a convertir en Venezuela? Mexicanos estamos muy lejos de ser eso que tanto anunciaban. Vivimos tiempos históricos y trascendentes en nuestro país, pero esto es lo que dice la rabiosa de Lili Téllez. Prepárate para ver tu recibo de luz. Aumentaron las tarifas. Ahora resulta que tendrás que pagar todavía más cara la luz porque el gobierno de Morena es inepto. López Obrador prometió que no iba a subir la luz y otra vez cambió de opinión y ahí va contra las familias, que de por sí ya no alcanza. Viene otro aumento a la luz. López Obrador y Bartlett han hecho un desastre en la Comisión Federal de Electricidad. Y las que terminan por pagar sus focos rotos son las amas de casa que ya no hallan ni la puerta para poder llegar a la quincena. Con Morena todo sube de precio. La luz, la comida, el gas, el transporte, la gasolina, las medicinas, cuando hay medicinas, los útiles para la escuela, y todavía dice Morena que no pasa nada, que porque subió el salario mínimo, pero en realidad no alcanza, todo cuesta más. El gobierno de López Obrador nos ha salido carísimo. Por más que intentan los medios de desinformación desacreditar, denostar al presidente López Obrador y su gobierno, se les olvida completamente que ya no estamos en los tiempos de antes. Ahora el pueblo está politizado y cada vez más informado de todo lo que pasa desde las entrañas, desde el interior del gobierno del presidente López Obrador. Y es por eso que él nos muestra a detalle cómo encontró Pemex, pero cuáles son todas las estrategias que su gobierno está haciendo para poder levantar esta empresa de los mexicanos. ¿Cómo se ha llevado a cabo el rescate de Pemex? Aquí hace unos días se hizo un planteamiento sobre Pemex, les adelanto eso, y que no pudieron los neoliberales, neoporfiristas, destruir a Pemex, como era su perversa intención, porque el petróleo es
de la nación, es de México, es parte de nuestra historia y se ha logrado defender el petróleo y a la industria que se encontró en una situación lamentable porque tenían el propósito de acabar con Pemex, privatizar todo lo relacionado con el petróleo. Para eso fue la última reforma energética, ese era el propósito, la privatización de Pemex, y llegamos con el apoyo del pueblo y se ha rescatado Pemex como una empresa pública fundamental. Si no hubiésemos llegado y si no se hubiese aplicado la política que se está llevando a cabo, entonces sí, sin duda estaríamos importando, comprando petróleo crudo. Pero la oposición política de este país no da tregua, señores, e insisten en decirle al presidente López Obrador que para cuándo va a bajar la gasolina en nuestro país. El tema de la inflación es un tema que ha pegado de manera dura a nuestro país, sin embargo, no es específico nada más de México, sino que ha azotado a todo el mundo este tema de la inflación. Y por el otro lado, los panistas quieren que López Obrador en 5 años pueda componer todo el cochinero que dejaron y en ruinas como dejaron también a esta empresa paraestatal. Hubo una promesa concreta de parte del presidente en campaña y era eliminar el impuesto a las gasolinas. No era mantenerlo estable, como hoy se dice, era eliminar el impuesto a las gasolinas. Yo hoy veo 342 mil millones de pesos de ingreso de IEPS por gasolinas. ¿Van a eliminar o no? ¿Estarían de acuerdo en eliminar el gobierno el impuesto a las gasolinas? Que tomáramos esa decisión aquí en el Senado y que le pueda bajar el costo a los mexicanos. ¿Pudiera decirnos cuánto de la estructura de costo al precio final de venta es impuestos, tanto de IEPS como de IVA? Es decir, en un litro cuesta tanto la gasolina, ¿qué porcentaje es impuestos tanto de IEPS como de IVA? Pero en medio de toda esta campaña de desacreditación, fíjese nada más lo que usted va a escuchar. Uno de los chayoteros, uno de los críticos más acérrimos del presidente López Obrador, acaba de decir que desde la llegada del gobierno del presidente, gracias a él, gracias a su manejo, gracias a lo que él está haciendo, la economía en nuestro país no ha sufrido percances y que el peso se coloca como el gran superpeso. Entonces, ¿dónde sacan todos estos que el país está mal si los mismos detractores del presidente reconocen su trabajo? Vamos a registrar 2 datos económicos, 3 notas económicas. La primera es la fortaleza del peso mexicano. Digan lo que digan que no tiene que ver con las políticas mexicanas, que son los mercados internacionales, las operaciones que se hacen en Londres, en Singapur, digan lo que sea. Hasta hace unos minutos, no sé si todavía, el dólar estaba abajo de los 17 pesos, estaba en 16.99 probable, ¿sí? A lo mejor el programa termina en 16.95 o en 17.05, gran fortaleza del peso mexicano, pero habría que reconocer también la economía mexicana no se fue al demonio, como decían algunos, no solo eso. ¿Quién habría dicho hace 5 años? Hace 5 años que el peso mexicano estaría en 17, el dólar estaría en 17 frente al peso, cuando hace 5 años estaba en ¿qué? ¿En 20? 20, sí. Podemos rezar, pero 20. Menos, ¿sí? ¿Y quién diría que hoy México tiene 22% más en sus reservas internacionales de lo que tenía en el 18? Como dirían por ahí mexicanos, lo bueno se defiende solo, y el presidente López Obrador, con datos duros, con hechos y no con discursos ni palabrerías, nos ha mostrado en qué condiciones y cuál fue lo malo que hizo precisamente que desvalijaran completamente a Pemex, pero cuáles son las acciones que el gobierno de la transformación está implementando para poder poner en marcha y restaurar toda esta empresa.
Todas estas mentiras entonces de la oposición cayeron a tierra, la gasolina no reventó como ellos dijeron, los precios de la gasolina